Estamos haciendo una entrevista con mi mamá Pauline y esto es el jueves 1 de agosto del año 2024 en la ciudad de Pachuca. Vamos a entrevistarla un poco. Mi voz de repente le tengo que gritar porque ya no escucha, pero ustedes disculpen, y hay algunos ruidos de fondo. Aquí vamos con ella. Entonces nos quedamos en tus libros, nos quedamos en que estabas estudiando libros y estabas empezando a ver a los maestros básicamente alrededor de tuyo y Sí, despierta además. eran yogas, Ajá. pero eran puros maestros yogas. Todos ellos eran maestros yoga, ¿no? Uh-huh. Entonces, y me encantaba porque hay el desarrollo de la conciencia superior o algo así, Ajá. traía yo. Y entonces me gustaba mucho. Y al mismo tiempo, cuando me pasó eso, fue cuando conocí a Lobsang Rampa. Ok, pero tú conociste a Lobsang Rampa Y en planos astrales o en sueños, porque yo recuerdo esta historia, la quiero en adelantar. sueños lo ¿Lo conociste en conocí. Lo sueños conocí porque a visitarte? él iba por mí. Ajá. Él iba por mí, él iba como los ángeles, como los seres de luz, ¿no? Entonces, él llegaba y entonces me llevaba. Porque, a ver, esto probablemente entiendo pudo haber sido en el plano astral, porque él era un maestro del plano astral, él sabía perfectamente, y además en ese tiempo él seguía vivo, yo creo, ¿eh? Pues yo no sabía mucho de esas cosas todavía, hijo, pero Ajá. entonces él me llevaba a conocer cosas. Él me llevaba, por ejemplo, él fue el que me metió en las cosas de... qué curioso, ¿verdad? Que ya ves que me pedían en la noche, pide por la Franja de Gaza, Ajá. pide por Kuwait, pide por Lituania, Ajá. pide... ¿Te acuerdas que luego iba yo? ¿Dónde queda esto? Sí, sí, sí. Pero a ver, vámonos por partes, porque ya te adelantaste mucho. Ahorita seguimos también. Todavía vivías con mi papá. Todavía estabas casada. Todavía estaba En con... ese tiempo en el que... Es más, yo tenía 2, 3, 4 años. Porque, bueno, hay una historia ahí con Lobsang Rampa que usaste como confirmación. Porque tú estabas dormida y le dijiste, vete, eres producto de mi imaginación, déjame en paz. Porque mis tíos, había gente que te seguía diciendo que estabas loca y que era tu imaginación. Sí, había mucha gente. Por eso te digo que contigo fue cuando como me enseñó los Rampa que no estaba loca. Uh-huh. Fue cuando llegaba el Lobsang Rampa y me llevaba cuando tembló en Perú, cuando pasaban cosas Ajá. en Guatemala, Nicaragua, hubo como mucha agua, unas Ajá. inundaciones por Ajá. allá, y entonces yo iba a ayudarles a la gente. Y entonces no sé si me veían o no me veían. Ajá. Eso yo ni me lo cuestionaba. Ajá. Pero yo me paraba en unas piedras así y les gritaba a la gente, bríncate esa piedra para que vas para llegar a un lugar que está menos inundado. Ya está, y eso es lo que hacían. Y entonces ya empezó así, y empezó Lobsang Rampa. Era Lobsang Rampa el que llegaba y me explicaba cosas, me enseñaba. Y entonces fue una vez que llegó y una vez que le dije a tu abuelita, porque iba muy seguido, iba casi todas las noches, ¿eh? Uh-huh. Y entonces le dije a tu abuelita, ay, fíjate que veo a este y a este y a este otro señor y todo. Dice, ay,
No digan nada, estás loca. Tú cállate mejor. Sí, mi abuelita Estela era una mujer muy, yo como muy religiosa. ya me había muy pasado lo tradicional. de todas las cosas, pues realmente no sabía si estaba loca o no, ¿no? Ajá. Entonces, porque eso es difícil de saber. Sí. Entonces, A ver, sigue. Entonces, es difícil de saber. Es difícil de saber si estás loca. ¿Y luego? no, entonces, yo no sé. Y como mami me dijo, no hagas caso, pues entonces yo me quedaba. Y entonces llegaban en la noche y se ponía a caminar por el cuarto, Ajá. hasta que yo les hacía caso. Ajá. Y entonces ya caminaban y pasaban junto a mi cama y ya, entonces, a veces en ese momento ya podíamos platicar, ¿no? Ujú. Entonces pasó junto a mí y como mami me había dicho, no les hagas caso, pues yo no quería hacer caso. Lo veía, pero no me podía dormir porque era mucha tentación, ¿no? Mucha tensión. Y entonces le dije, ay, ¿por qué no se va mejor? Porque no me puedo dormir. Y entonces Y le dijiste, además, eres falso o algo dijo así, que ¿no? sí. Le Nada dijiste, más eres con la irreal o le dijiste... inclinó con la cabeza, ¿sí? Pero ¿le dijiste algo más como eres irreal, vete de aquí o no? No, A ver, nada más es vuelve a eso. contar cómo si fue para que... Vuelve a contar cómo fue que le dijiste. Nada, no, nada más le dije, no se va, por favor, porque no me puedo dormir. Ok, gracias. Y y él me hizo que sí, que en la cabeza y sonrió. Traía un gato en los brazos. Y entonces se fue. A ver, se salió por la puerta que estaba junto a mi cama y en eso y se metió a tu recámara Ajá. y tú empezaste a llorar en ese momento. Qué Y chiste. entonces tu papá despertó y dijo, ve a ver qué pasa, que dice que. Y era amable y que era. Ajá. Y yo dije, chispas, verlos así en la cama y junto a Huicho es una cosa, pero Ajá. y pararme, ir a buscarlo es otra, ¿no? Ajá. Entonces, pero bueno, me levanté y fui a verte y entonces tú me dijiste, mamá, es que vino un señor y yo no lo conozco y me agarró de la mano y me dio miedo y le dije yo y me dio risa. me sonreí. Ajá. Y dije yo, no te preocupes, mi amor, ha de haber sido un sueño nada más. Tú vuélvete a dormir. Y te dormiste así, Ujú. así en un segundo. Y yo me regresé y dije yo, o sea que no estoy loca. Qué bueno. Porque Oye, Huicho lo vio, yo lo vi. O estamos locos los dos. ¿quién sabe? Bueno, Oye, y entonces, ajá, sí. ya el otro día que regresó, Ujú. ya platicamos. Qué Y luego chiste, qué una buena noche, que fue cuando fue el temblor de Perú, Ajá, llegó por mí. ajá. Dijo, está pasando algo en Perú
vamos a ayudarlos. Ajá. Dije yo, bueno, vamos. Y nos fuimos, volábamos en el aire. Ajá. Y nos fuimos y llegamos allá y yo llegué a un departamento y había un niño chiquito que estaba solo. Ajá. Y tenía mucho miedo y se iba a bajar las escalones porque Ajá. tenía miedo. Ajá. Y entonces le dije yo, no, espérate aquí, es muy peligroso bajar los escalones. Ujú. Yo te cuido y luego ya después vamos. Y entonces así lo hicimos, nos esperamos, no duró tanto y luego ya bajamos Ajá. por los escalones, bajamos y era un edificio y entonces bajamos y nos fuimos a una iglesia que toda la gente se estaba juntando afuera. Ajá. Y yo me fui con ella. Estuve con él ahí Mm. hasta que llegó, vio a su mamá Ajá. y ya se fue con su mamá. Ah, no sabía ¿No? esa historia. Y entonces yo ya, ¡pum!, me desaparecí, Qué interesante, ¿no? Moni. Qué padre. Pero, y cuando desperté, tu papá también era otro que decía que estaba loca, ¿no? Ajá. Entonces le dije, ay, andaba en Perú que hubo un temblor muy fuerte. Ajá. Y dice, ay, está loca, que dice que. Y ya no le dije yo nada. Ajá. Entonces al otro día se fue a trabajar y regresó corriendo, pero corriendo venía, con el periódico en las manos. Dice, tembló en Perú, anoche tembló en Perú. Y yo le dije, bueno, para que vea, Wow. a ver si me da un poco de razón, ¿no? Y Sí. entonces así pasó, pero también fue cuando yo, uno de los libros que me llevé era un libro de Dios Padre, Ajá. que hablaba de Dios Padre. Y entonces lo estuve leyendo y me acordé tanto de cuando quería ser religiosa y que amaba a Dios Padre y Ajá. todo. Y bueno, se me salieron las lágrimas, estaba yo llorando. Y entonces le dije a Dios Padre, Señor, permíteme verte, quiero conocerte, quiero verte, quiero saber que existes, que eres verdad, en dónde estás, permíteme verte. Y me acosté en la cama así. Y entonces empecé a respirar diferente. Respiré. Y de repente vi enfrente, veía, haz de cuenta como que era la cuarta dimensión, como si fuera la cuarta dimensión. Pero bueno, muchas preguntas me salen. ¿Te acuerdas de quién era ese libro? ¿De quién era ese libro? No, Okay. no me acuerdo. Oye, era de tu abuelito, no, pero ¿quién habría escrito? Pero, ¿y esto de la cuarta dimensión? No, se me perdió el libro. Ah, se te perdió. Fue el libro que se te perdió. Ok, ahorita contamos esa historia. Oye, ¿cómo sabías que era la cuarta dimensión? Tú nunca habías oído esas palabras ni... Nunca había oído ¿Cómo? de eso. Ajá. Medio como que lo oía yo. Yo la verdad estaba muy distanteada en muchas cosas, ¿no? Sí. Porque pues no sabía. Pero entonces, pero en ese tiempo... después Sí. fue cuando empecé a pensar y dije Pero, yo,
Pues es que ahorita nosotros vivimos en la tercera dimensión y luego después pasamos a la cuarta dimensión, pero a lo mejor no hay cuarta dimensión, no existen. ¿Cómo te llegó ese conocimiento? En ese tiempo no hablaba nadie de esos temas. ¿O sí? ¿Lo Por leíste eso en algún me libro? ponía a leer y a ¿Pero leer. en tus libros hablaban de la cuarta dimensión, tercera dimensión o qué? Porque, no sé, ¿Cómo supiste? ¿Cómo empezaste a hablar de la cuarta dimensión, quinta, tercera, doceava? hace tantos Dime años una ya. cosa, cuando tuviste esta experiencia en la que tuviste una experiencia en la que viste esta luz después de leer el libro de Dios, ¿ahí fue cuando empezaste a hablar a entender estos temas? Sí, Y el conocimiento no sabes cómo llegó, si venía de un libro no sé cómo o te llegó. llegó en esa época. Ok, está muy interesante eso. ¿Eh? Está muy interesante eso, mami. Entonces leíste el libro y tuviste una experiencia mística. Ajá, Ok, muy bien. porque entonces al principio que lo vi, Sí. yo me quedé toda estanteada, ¿no? Porque no entendía qué era, qué, ni qué pasaba, ni qué nada, ¿no? Pero después estuve como que, pues había pasado primero a la cuarta, Ajá. pero en la cuarta veía muchas cosas. Ajá. Tenía muchas visiones, porque allá se tienen muchas visiones al Ajá. mismo tiempo. Ajá. Allá, así es. Nada más que yo como sentí que me estaba volviendo loca, ¿no? Ajá. Yo dije, wow, no entiendo. Pero entonces, como que me concentré en una manera de ver ¿Cómo y es de esa manera? repente vi a Dios. ¿Cómo es esa manera de ver? ¿Eh? ¿Cómo es esa manera de ver? Pues son las maneras de ver, así les llaman ellos. ¿Se la podrías explicar a una persona para que aprendiera a hacerlo? Mira, ¿Cómo me enseñarías a mí? nosotros los seres humanos Sí. creemos que tenemos una manera de ver, pero no es verdad. Nosotros tenemos muchas maneras de ver. Vemos en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta dimensión. Ajá. Entonces, en cada dimensión que nosotros vemos o sentimos que estamos, vemos unas cosas. Ajá. ¿Ves? Pero al mismo tiempo de que son las dimensiones, pues también es por lo que muchas veces hay mucha confusión de que dicen, ¿cómo puedes decir que estás viendo en esta dimensión o en esta otra? Pero cuando a mí me enseñaron a cómo pensamos, que Milarepa me enseñó cómo pensamos, allí fue donde él me explicó y donde yo vi. ¿Y cómo es? ¿Lo puedes decir? ¿Puedes explicarlo? Pues él me ponía ejercicios en la noche. Un ejercicio me dijo, una noche estaba yo dormida pensando en tonterías, como uno se duerme pensando en tonterías, ¿no? Y sentí como que me ponían una mano en el hombro. Ajá. Y yo me espanté y oí que me dijo, ¿por qué pierdes el tiempo con tonteras? Ajá. Yo me quedé así toda medio avergonzada, medio apenada, medio... No sabía ni qué pensar, ¿no? Y entonces no entendía por qué me regañaba, por qué me decía eso y quién era. Entonces me dijo,
me dijo, fíjate cómo piensas, observa tus pensamientos, observa por qué lado llegan, cómo se van y qué velocidad tienen. Todo tienes que ver velocidad, por dónde llegan y todo. Y después cómo se van. Y yo dije, me dijo, y fíjate, y sigue viendo, y sigue viendo, y sigue viendo. Y no los interrumpas porque primero hay unos, y luego siguen otros, y luego siguen otras maneras, y luego otras maneras, hasta que te quedas dormido. Y así fue como viste en ese momento. Cuando estabas viendo muchas imágenes en la tercera y cuarta dimensión y dijiste, tengo que cambiar mi forma de ver, y lograste acordarte de esta forma. ¿Así fue como lo hiciste? En ese tiempo no me había enseñado no sabías aún. Entonces nada más yo de repente cambió y vi la luz. Ok. Y entonces volteé a ver la luz y ya me quedé nada más en la luz. Ok. Tengo que ir al baño. Sí, ve, anda. Vamos a hacer una pausa biológica.